Publicitario. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso ya y saludamos al señor doctor José Hernández, el director de Cuatro Pelagatos. José, bienvenido, buenos días. El tema que queríamos plantearles tanto a José Hernández como a Juan Cubi es: el CNE convoca elecciones, 4 movimientos previamente han sido ya suspendidos definitivamente, como debió haber pasado, parecería, desde antes. Pero esto está en algún cálculo político, hay algún trasfondo para que las cosas estén funcionando así en el tema electoral. Bienvenido, José, buenos días. Buenos días, Francisco, buenos días también a toda su audiencia. A ver, Francisco, me parece que los 4 movimientos sí han sido suspendidos, pero no sé si definitivamente, porque tienen todavía Tienen un espacio, sí. En el Tribunal de lo Contencioso Electoral. Y en cuanto a la pregunta que hacías sobre si en efecto hay algún cálculo político, bueno, nos tocaría retrotraernos a lo que ocurrió. Este es un tema que se arrastra desde el 1 de agosto del 2019. Recordemos que en ese momento la Contraloría publicó un informe en el cual, después de haber hecho un examen especial hecho a los sistemas informáticos utilizados en el CNE, dijo que había 4 movimientos en efecto que habían sido irregularmente inscritos y pidió digamos, al CNE que explicara cómo así habían sido inscritos y cómo así irregularmente les habían entregado la personería jurídica. Estamos hablando de enero del 2019, del 2018, de agosto, perdón, del 2018. En enero del 2019 ocurrió que esos movimientos volvieron a ser examinados y volvió y algunos participaron. Claro, pero la Contraloría les volvió a pedir, a los dirigentes, a los responsables del CNE que no habían cumplido, o les volvió, eso se llamó una comisión, creo, de seguimiento a lo que había pasado. Bien, estamos hablando de un caso que arrastra esto desde hace año y medio, y en el cual, no sé, el cálculo político, pues claro, se le puede, y los correístas han utilizado este argumento en el sentido de decir que es que no les quieren dejar participar. Pero resulta que año y medio han tenido para ponerse al día y año y medio no lo han hecho. Lo que aquí está ocurriendo es una cosa muy curiosa de tiempos que ha dado la Contraloría al CNE para supuestamente ponerse al día ellos, ¿no? Porque aquí la Contraloría no impugnó a los partidos, impugnó a los responsables del CNE esa decisión, por el hecho de haberlos inscrito. Entonces, aquí después el Contralor en junio de este año volvió a darles, bueno, ya con el informe de seguimiento y cumplimiento del primero. Sí, pero les volvió a dar, o sea, ya en junio de este año, si no mal recuerdo, el 22 de junio de este año, el Contralor les volvió a decir que tenían, o sea, que ya les daba 30 días para que hicieran descargos, pero entonces ya, a la luz de que no habían cumplido, y estamos hablando de la destitución, 2, 3 veces lo que les había pedido la Contraloría, ya predeterminó que los podía destituir. Entonces vuelven ahí y este culebrón continúa, porque entonces ahí recuerdo que la señora Tamaín, el señor Cabrera y la señora Esther Acero esperaron hasta el día 27, si no mal recuerdo, para decir que otra vez le daban 10 días a los partidos para que hicieran descargo. Otra vez, o sea, esto es un culebrón. O sea, yo no sé de dónde se puede traer el argumento de que esto es con dedicatoria política, porque estamos en un culebrón de 1 año y medio. Al saludar a Juan Cubi, Juan, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, el recuento puntual y muy sistemático que hace José Hernández y eso dice, pero ha dado argumentos para decir nos quieren fuera, nos persiguen, y no, lo que están es persiguiendo las cosas que se han hecho corruptamente y que alguien tiene que responder.
pero claro, ahí hay también cálculo electoral, ¿o no? Juan, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Gracias por el espacio. Lamentablemente tenía el micrófono bloqueado, así es que no pude escuchar la intervención de José. Voy a presumir un poco lo que han podido conversar ustedes. Hablando del tema de los partidos descalificados, yo creo que hay que hacer una reflexión más profunda, Francisco, y es que lo que ha sucedido con estas 4 agrupaciones probablemente puede suceder con muchas más, porque por un simple cálculo matemático, habría que suponer que con tantas agrupaciones legalizadas a partir de la recolección de firmas, seríamos el país más politizado del planeta. Tendríamos una adhesión, una militancia gigantesca para un superávit de ciudadanos. ¿Perdón? Tendríamos un superávit de ciudadanos militantes porque no hay pues toda esa población. Obviamente, para tantos partidos nacionales, provinciales y cantonales, querría decir que prácticamente todos los ecuatorianos estamos inscritos o hemos adherido a alguna agrupación política, lo cual no es real. Esa es la primera situación. Y la segunda situación que yo quería señalar es que hay un clima, un enrarecimiento electoral que todavía no nos permite hacer un análisis medianamente serio. Yo no me atrevería todavía a señalar cuál puede ser la evolución del proceso electoral, pero con los factores que tenemos de por medio, es decir, una pandemia que todavía no se resuelve y no sabemos en qué concluya, un Consejo Nacional Electoral que está absolutamente desordenado. Escuchaba una entrevista el día de ayer de Enrique Pita donde señala 2 cosas que son gravísimas. Una, la ausencia de presupuesto para contratar a las juntas provinciales, es decir, no hay estructura del Consejo Nacional Electoral. Y 2, un sistema informático parchado, lo dijo él con esas palabras, que está lleno de parches y que no generan ninguna confianza, ni seguridad, ni certeza del proceso electoral. Si a eso sumamos toda la indefinición de las candidaturas de las fuerzas políticas, tenemos un escenario absolutamente opaco, enrarecido, lo cual dificulta mucho hacer previsiones sobre a dónde podría evolucionar, digamos, todo este proceso electoral. José, planteado así entonces esto, alguien quiere pescar a río revuelto. Y parece que los planes de quienes han gobernado estos 14 años estaban en eso, pero se les va terminando el plan A, el plan B y tienen un candidato al que permanentemente le ponen, si no sale por algo, a decir algo que causa una reacción, filtran videos, tenían el plan del hermano también. Todo eso, este enrarecimiento que nos dice Juan, puede ser respondido desde la ciudadanía y del análisis. ¿Cómo, José? A ver, Francisco, a mí me parece que si está enrarecido, vamos a complicarlo un poquito más. Por favor. Porque, a ver, lo que está ocurriendo en este momento es que el CNE en efecto suspende a estos partidos, pero pueden ir al Tribunal de lo Contencioso Electoral. Conociendo lo que pasa en el Tribunal de lo Contencioso Electoral, lo más seguro es que el tribunal restituya a estos partidos y diga que porque tienen derecho a participar, el tribunal desconozca lo que hace el Consejo Nacional Electoral. Entonces ahí tenemos, fíjate que vamos a tener esta situación. Por un lado, el Contralor le pide al CNE que cumpla. El CNE dice, ya cumplí. La señora Tamaín le puede decir, yo ya cumplí. Pero claro, ahorita va a entrar el Tribunal de lo Contencioso Electoral muy probablemente a reponer esos partidos. Y si los repone... Bueno, ya lo hizo un juez con una sentencia, él solito, ¿no? A uno. Ya lo hizo, aunque otro no lo hizo igual. Exacto. Otro. Pero, entonces, ahí lo que vamos a tener es, ahí tenemos un tema absolutamente de billar a 3 bandas. Por un lado, vamos a tener un mano a mano entre la Contraloría y el Tribunal de lo Contencioso Electoral, porque en efecto esto ya está, incluso ese mano a mano ya está en la Corte Constitucional. Recordemos que el Contralor, al ver que el Tribunal de lo Contencioso quería supuestamente incluso lo citó y lo quiso destituir, en fin,
el contralor acusado, el contralor Sí. por el tribunal, La autoridad de control acusada, ¿sí? acusado de meterse en temas electorales, lo cual no es verdad, porque lo que ha hecho la Contraloría es un tema administrativo con los dirigentes del CNE, al decirles que no cumplieron, o por lo menos no estos, porque estos no fueron los que, los tres que están impugnados, no son los que registraron esos partidos, pero sí fueron los que ratificaron su presencia en la lista de los partidos legalmente inscritos en el tribunal, en el Consejo Nacional Electoral. Entonces, aquí, fíjate que vamos a tener el Contralor que ya fue a la Corte Constitucional a que dirima quién tiene aquí la autoridad para hacer lo que hizo el Contralor, que fue absolutamente auditar el tema administrativo, es decir, cómo se habían inscrito. Y llegó a la conclusión la Contraloría que esos partidos fueron ilegalmente inscritos. Entonces vamos a tener un mano a mano entre el Contralor y el Tribunal de lo Contencioso. Y por otro lado, la señora Tamarín siempre le puede decir al Contralor, yo ya cumplí. Entonces, ¿esto quién lo tiene que dirimir? Lo tendría que dirimir legalmente la Corte Constitucional al únicamente ratificar, ¿no es cierto? Porque eso es lo que tiene que hacer, se supone en derecho la Corte Constitucional, de decir que el señor Contralor tenía legítimo derecho de auditar los procesos administrativos de cómo fueron inscritos esos partidos en el Consejo Nacional Electoral. Y como fueron mal inscritos, porque allí el Contralor, y ahora ya se sabe que fue ratificado por la señora Tamaín, es decir, que sí, en efecto, hubo firmas falsas, hubo cédulas que eran incompletas, hubo muertos que fueron inscritos, hubo jóvenes que no cumplían 16 años que también fueron metidos en esas listas, etcétera. Es decir, ahí tenemos, vamos a tener, Francisco, realmente un bloqueo. O sea, que la Corte Constitucional debería actuar ya para que ese bloqueo no se dé. Yo me pregunto por qué en un tema de urgencia la Corte se demora. Es verdad que la Corte va, digamos, mirando los casos y los va procesando a medida que entran, pero este es un tema absolutamente urgente. De nada nos va a servir que la Corte Constitucional se pronuncie en un mes o en dos, esto ya estará jugado. La Corte tendría en este momento que ratificar, es decir, en derecho, que el que tiene la autoridad administrativa para auditar lo que pasó en el CNE es el Contralor. En ese momento lo pondríamos todo otra vez en derecho, pondríamos las cosas en su lugar. Es decir, estos partidos fueron irregularmente inscritos, el Contralor no se metió con esos partidos, lo que se metió fue con los dirigentes o los responsables del CNE que ratificaron en forma irregular la inscripción ilegal de esos partidos, y por ende esos partidos debería estar ratificado por la Corte Constitucional que lo que se cumple es lo que el Contralor mandó, porque eso es lo que tocaría hacer en derecho. Pero vamos a ver que todo eso va tiene un cálculo ahí, a complicar todo el proceso, y sí, el Tribunal de lo Contencioso Electoral, como es muy presumible, ratifica a esos partidos. Juan, el panorama entonces, claro, tú decías esto que está raro y no te atrevías a decir incluso cómo se puede, cómo va a avanzar. Uno diría, están aquí jugándose también participaciones importantes que podrían alterar, no sé, los resultados, aunque algunos dicen, no, ya alterarlos no, pero generan tanto ruido y tanta inseguridad que si la Corte no actúa, lo que José ha dicho, la duda sobre el contencioso electoral por lo ya actuado es muy, muy grande, Juan. Francisco, las cuatro fuerzas que han sido descalificadas, ¿qué representatividad política electoral tienen en el país? Hay que preguntarse eso, porque si estuviera en juego... No llegan al 2% sumadas. Sí, es decir, son más aún si tenemos nosotros una certeza de cuáles son el potencial electoral de cada una de las fuerzas, ni siquiera de las grandes sabemos todavía, porque yo personalmente dudo mucho de estas encuestas que circulan en las redes sociales. No, es parte de un desastre que nos está pasando.
Sí, yo más bien veo por qué razón están generando tanta alarma a propósito de estas fuerzas pequeñas que estarían descalificadas. Si yo no me meto en la parte jurídica, eso tendrá que dirimirlo el contencioso electoral y la Corte Constitucional. Pero ¿por qué se genera tanta bulla alrededor de estas cuatro fuerzas? Porque, a ver, si nos ponemos a pensar en el correísmo, que desde mi punto de vista tampoco es que tiene mayor potencial electoral en las próximas elecciones, Y yo ya también tiene creo su eso. con Centro Democrático, de manera que en principio no le afecta mayormente y las otras fuerzas son marginales. En ese sentido digo, ¿qué es lo que se está buscando? Yo sostengo que hay un afán de dinamitar, de caotizar el proceso electoral, más bien en miras a deslegitimar cualquier resultado que se dé, sea quien gane, con una pandemia de por medio, con una eventual abstención bastante elevada que podría darse. Todas estas son especulaciones, Francisco. Podemos llegar a un momento en el cual el propio proceso electoral aparezca deslegitimado, con un Consejo Nacional Electoral que no da la más mínima muestra ni de eficacia, ni de transparencia, ni de independencia, ni de equilibrio. Entonces estamos más bien contribuyendo a generar una situación caótica que podría derivar en cualquier salida que no sea, digamos, lo que esperaríamos, una cierta regularidad de la política ecuatoriana. Y habría que pensar quiénes están apostándole a esa caotización. Yo sostenía hace un mes aproximadamente, cuando propusieron el binomio del correísmo, que lo hacían a sabiendas de que Rafael Correa no podía ser candidato. Claro. ¿Por qué proponen una candidatura que sabían que iba a ser impugnada? No por la decisión judicial, No, por por la la propia Constitución. de la democracia. Sí, eso estaba absolutamente claro. Sabían que eventualmente el proceso de casación no iba a serles favorable, porque ellos como juristas, los abogados de los acusados, conocían que el proceso había sido llevado con absoluta claridad. ¿Por qué entonces proponen este binomio y luego generan una serie de Sí. acciones para poner en duda la propia legalidad del proceso electoral? El tema de compromiso social, estos binomios que han ido planteando sucesivamente, que unos aparecían y desaparecían, ponen a la hermana del expresidente. Es decir, hay esta intención, digamos, de deslegitimar el proceso electoral. Porque obviamente en el proceso regular el correísmo sabe que se Está ahí. entró ya en un proceso de deterioro que es irreversible. Claro, entonces, José, aquí sí hay un cálculo electoral y que a veces, ¿no? A veces uno dice, todos caemos como que nos quieren imponer una agenda y hay que tener en cuenta lo que Juan ha dicho y se han ubicado creo que 6 o 7 encuestadoras que comenzarán a trabajar a decir quién gana, a desinformar y de eso hay que tener mucho cuidado. ¿Qué debemos esperar entonces, José, en estos días, además del pronunciamiento de la Corte Constitucional? ¿Cómo prepararnos para que no nos usen? Francisco, lo que evidentemente está haciendo Rafael Correa y el correísmo es enturbiar las cosas, pero eso obviamente que es adrede. Esto Claro. no podemos pensar que sean ingenuos. Esto es obviamente como es la estrategia que ellos tienen. Y esa estrategia incluso podría ir más lejos. ¿Por qué prohibirse pensar en este momento que Rafael Correa, sabiendo que él no se inscribió, sabiendo que él no aceptó la candidatura a vicepresidente? Es decir, allí no hay a nadie a quien reemplazar. En este momento están diciendo los correístas, están diciendo, vamos a reemplazar a Rafael Correa. No, a Rafael Correa no hay cómo reemplazarlo porque nunca se inscribió. Entonces, allí está inscrito un señor que se llama Andrés Arauz. Por la lista del señor, o la 1 y la 5, está inscrito un señor que se llama Andrés Arauz. Abajo de él dice vicepresidente, está vacío. Esa cajita allí en el CNE está vacía. Y entonces, ¿por quién lo van a reemplazar? Segundo, ayer dijeron, cuando manifiestan que se va a inscribir el señor Rabascal, dicen, nos vamos a inscribir, pero ya no habrá pasado el momento de inscribirse. Ya no, esa fecha ya no caducó. ¿Cómo así? O sea, ¿cómo así se va a inscribir? ¿Cómo así van a reemplazar a alguien que no aceptó la candidatura? Es decir, allí hay un vacío. No
no hay cómo reemplazar a alguien que no está. Entonces, lo que yo creo, ¿no es cierto? Están dinamitando, como dice Juan, el proceso. No solo eso, van a hacer algo, o sea, ¿por qué prohibirse pensar en este escenario? El señor Correa ha hecho tantas cosas tan torcidas, tan curiosas, ¿no es cierto?, dentro de esta estrategia, que es muy posible, ¿por qué prohibirse pensar que el escenario de él sea retirar al señor Arauz, retirar al señor Rabascal y decir que no los dejaron inscribir? Para no medirse, como ha dicho Juan, porque yo también creo que no tienen los votos que dicen que tienen. A eso iba. Eso tiene ese escenario, ¿no es cierto?, que por ahora es de ficción, pero que miradas las fichas de cómo las han movido, es muy posible que su tablero vaya para allá. Y entonces, el tablero puede ser muy sencillamente no inscribirse, porque no van a poder. Es que aquí el tema es que, a ver, los plazos corren o no corren, las leyes existen o no existe, los plazos que ha dado el CNE existe o no, las primarias a las cuales dijeron que todos los partidos tienen que someterse, el señor Rabascal estuvo en las primarias como vicepresidente o no estuvo, entonces ¿cómo así lo van a inscribir? Entonces, el rato que el CNE haga todo este balance y diga que ese binomio no es sino un monomio, porque no es un binomio, sino es de un señor, bueno, entonces no podrán inscribirse. Y aquí el correísmo, reitero, este escenario es una posibilidad, podría retirar a sus candidatos, 1, 2, victimizarse en el plano internacional diciendo, mire, no me dejaron inscribir a mí, me persiguieron con un juicio para meterme preso, y tercero, no dejaron inscribir, retiraron a mi partido y no me dejaron inscribir. Y entonces, evidentemente, sería la segunda movida. Y la tercera es sencilla. El correísmo, si se mide, se expone a que se cuente. Claro. Contarse es muy posible que no les convenga en este momento y que lo mejor para ellos sea mantener esta suerte de mito de que si Correa hubiera estado, wow, hubiéramos visto cómo barría, lo cual es mentira. La última vez que vino a la consulta popular, el señor recorrió el país, hay que ver cuánta gente movilizó, hay que ver qué es el correísmo hoy. Entonces, contarse quizás tampoco les convenga, Francisco. Juan, entonces aquí estamos en esto que ustedes han descrito muy bien, enraizado todo, dinamitar el proyecto, a quién le sirve, porque deslegitimar los resultados tan escabroso proceso no va a ser muy difícil entonces, Juan. Sí, ahora habría que ver qué otros sectores están interesados también. Sí, ¿me escuchas, Francisco? Sí. Te decía que habría que ver qué otros sectores pueden estar pretendiendo sacarle algún beneficio a esa ilegitimidad del proceso electoral. Porque claro, si llegamos al próximo año con unas elecciones que estén atravesadas por una sombra de duda, eso puede justificar, por ejemplo, que el próximo presidente se quiera de tener una agenda más clara, se puede aventurar a plantearse, por ejemplo, una consulta popular para reformar la Constitución, eventualmente convocar una asamblea constituyente, como una forma de recuperar la legitimidad del poder. Pues claro, cuando suben estos gobiernos que tienen dudas sobre su legitimidad y que necesitan consolidarse o reforzar, hay varios mecanismos para hacerlo, y uno de ellos suele ser, en el caso de la política ecuatoriana, las consultas populares o las asambleas constituyentes. Pueden ser también un cálculo. Me llamó la atención una declaración, por ejemplo, que hace Pascual del Chopo hace unos pocos días, donde dice deberían reconocerle el partido electoral para que el correísmo participe y sea derrotado en las urnas. Lo cual a mí me da la impresión de que también la derecha está utilizando como un comodín al correísmo. Y esto lo sostengo hace mucho tiempo. Crean el correísmo para tratar de canalizar votos en favor de la candidatura, en este caso de Lasso, que ya tiene una alianza con los socialcristianos, porque es útil alarmar a la ciudadanía, a ciertos sectores de este país sobre la eventualidad de que regresara el correísmo para capitalizar votos.
Y eso tiene un propósito, desde mi punto de vista, muy claro, y es que hay una candidatura de la izquierda que tiene posibilidad de subir, que es la candidatura de Yacu Pérez. Si es que esa candidatura empieza a generar adhesiones, sobre todo en los sectores populares, obviamente que va a haber una preocupación de la derecha, porque como están ellos convencidos de que este momento tienen la sartén por el mango, y ese es el discurso o la imagen que están proyectando, les va a preocupar mucho que aparezca una candidatura que no solamente refleje una opción diferente, sino que de alguna manera catalice ese descontento popular que se expresó en octubre y que evidentemente sigue, que está latente, que sigue expresándose en el descontento de esta sociedad, más aún con la crisis económica. Entonces ahí también pueden haber algunos sectores que quieran estar lucrando de esa legitimidad, pensando o calculando que eso puede justificar otro tipo de salidas en caso de llegar al poder. Estoy hablando concretamente del señor Lasso. Por eso es que la utilización del cuco del correísmo, como yo le llamo, porque no es un tigre de papel, puede ser también utilizado en función de otras agendas electorales, Francisco. Claro, y entonces ahí, José, para concluir, diríamos, estos otros beneficiarios podrían ser, como se ha dicho el señor Pérez, que ya nos demostró lo que pueden hacer en octubre con la ayuda y la estructura del correísmo, o sea que también el correísmo podría tener ese plan C. Sí, aquí pueden pasar muchas cosas, Francisco. Lo que me parece que, claro, cuando se mira la realidad, hay muchas carambolas a tres bandas que están activadas. Pero ¿cuál sería un poco dónde nos tenemos que de agarrar nosotros, los ciudadanos, digamos que no estamos militando por ningún partido, ¿no es cierto? Y que no somos adherentes a ningún partido, ¿de dónde nos agarramos, Francisco? Nos toca agarrarnos de cierta legalidad, Claro. Nos toca agarrarnos del derecho, es decir, aquí reitero, el tema de los 4 partidos estos que salen o no salen, esto viene desde hace año y medio, o sea, esto no es un invento de ahorita, es año y medio que esos partidos no han hecho lo que la Contraloría les pidió. 1, 2, en derecho deberíamos esperar que la Corte Constitucional ayude a esclarecer el panorama. 3, en la parte política ya es más difícil, Francisco. ¿A quién beneficia? Si viene Correa, si no viene, si pone, si no quita. Bueno, aquí esa es la política. Esa es la política. Es la dinámica que estamos, sí. Bueno, esas son las jugadas estratégicas de cada partido. Allá ellos. Pero lo que los ciudadanos tendríamos que reclamar es, obviamente, transparencia en el proceso. Obviamente que el CNE sea que dé, y no ha dado hasta ahora, no ha dado. La principal aquí, los principales responsables de la falta de credibilidad del CNE son los propios responsables del CNE, y en particular la mayoría compuesta por la señora Tamaín, el señor Cabrera y la señora Estela Acero. Es decir, aquí que el sistema informático no está listo, que es parchado, que una cosa, que otra. Es decir, ellos son los responsables. Entonces, a mí me parece, Francisco, que ¿cuál sería aquí la salida para nosotros, los ciudadanos? 1, exigir el CNE. Legalidad, transparencia, procesos. Que la Corte Constitucional ojalá dirima en estos días lo que está pasando. Y que cada uno de las instituciones haga su trabajo, y que nosotros, los ciudadanos y los periodistas, sigamos escudriñando, mirando vericuetos y tratando de anunciar por lo menos todos los sitios de todo este entramado que no están claros, que pueden estar manipulados y que pueden hacer de la elección perfectamente un encuentro no muy transparente, no muy legal, y por ende es el destino, hay un poco del país, del próximo gobierno. Si no queremos un gobierno, otra vez, del color que sea, pero un gobierno que no tenga legitimidad, que no tenga absolutamente legalidad, Francisco, estamos hoy otra vez sembrando tempestades. Juan, entonces estas tempestades pueden no solo complicar más el tema económico y este acuerdo que la gente busca, ¿no? Un acuerdo nacional,
y claro, recordar lo de octubre podría hacerse pensar que alguien más puede crecer, pero con la ayuda del correísmo también, que yo comparto sinceramente que no representa ya lo que se decía que representa, Juan. A ver, Francisco, yo dudo que el correísmo vaya a apoyar a Yacu Pérez. Dudo mucho, ¿Ya? porque es obvio la postura que ha tenido Yacu Pérez, crítica, dura, fuerte contra Correa. Y sienten los correístas, a ver, los votantes, que de alguna manera Yacu Pérez expresó una resistencia en contra del autoritarismo y de la corrupción de Correa. Dudo mucho, más bien el caudal de votos que todavía le quedan al correísmo van a dispersarse en caso de que no adhieran a la candidatura de Arauz, van a dispersarse hacia otras opciones políticas. Más bien yo creo que lo que puede generar adhesiones a la candidatura de Yacu Pérez es esos sectores populares descontentos, angustiados por la crisis, y que pueden ver en alguien que tiene pues una identidad de lucha desde los sectores populares una opción electoral. Es ahí donde está la preocupación que podría estar manifestando los sectores de la derecha, es decir, que crezca eso como un potencial político. De manera que yo por eso creo que el debate no tiene que centrarse en el tema jurídico, como lo está planteando José, a pesar de que es importante, sino en el tema político. ¿Qué fuerzas están disputándose este momento en el escenario político electoral con posibilidades reales de influir o de incidir en un equilibrio futuro de fuerzas? Eso es lo que está en juego. Y claro, cuando tú tienes, Francisco, una situación difícil, sin una perspectiva de una salida para la crisis económica, con una pandemia que todavía no sabemos en qué puede terminar y un proceso electoral bastante cuestionado, claro, lo más probable es que el próximo escenario sea un escenario en general de convulsión, en general de una conflictividad permanente. Y si un gobierno en esas condiciones llega con ilegitimidad, va a ser muy difícil que pueda gobernar. Ya tenemos la experiencia del gobierno de Lenín Moreno, que también llegó con una fuerte ilegitimidad por el tema de las elecciones de la segunda vuelta. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hemos visto? Que es un gobierno absolutamente errático, que va a la deriva, que ya no sabemos exactamente a quién representa, quién sirve, con quién está gobernando, un día está con unos, con otros. Esa incertidumbre es tremendamente perjudicial para este país y ese puede ser el escenario que tengamos que enfrentar los próximos años. Y eso es complicado, Francisco. La gobernabilidad no es posible. Lo que está exigiendo la gente en este momento son respuestas a sus necesidades. Estamos en una crisis profunda. Y eso no se va a resolver con discursos ni con candidaturas electorales. Eso se tiene que resolver con decisiones de carácter político respecto de cómo responder a la crisis. Y en ese sentido es fundamental lo que puedan definir las fuerzas políticas, no necesariamente las fuerzas electorales, sino esas fuerzas que representen opciones de salida para la crisis de este país. Que puedan expresarse electoralmente es obvio, pero ¿dónde están esas propuestas, esas agendas que le pueden ofrecer a este país una salida? Y eso es el debate fundamental, y eso es lo que no podemos permitir sea opacado por estos líos electorales, por los chanchullos, por estos manejos absolutamente informales del Consejo Nacional Electoral. No, aquí este país tiene que afrontar lo que tendría que ser un debate sobre el futuro y cómo salir de la crisis que estamos enfrentando. En ese sentido, Francisco, yo creo que hay fuerzas que se están definiendo. La derecha tiene pues una postura histórica, hay sectores de la izquierda que están resurgiendo, hay un centro que también está en disputa, y a mí me parece que el análisis debería ir por ese lado. Juan, muchísimas gracias. José, también han estado con nosotros el doctor José Hernández, el director de Cuatro Pelagatos, y Juan Cubi, el magíster Juan Cubi, del análisis político, ¿no? Que nos ayudan a entender, a un poco escudriñar lo que pasa, para que tengan ustedes más elementos para el análisis. Muchísimas gracias a los dos, estaremos en contacto. Y de inmediato pasamos con el señor doctor Andrés Ormaza. El doctor Ormaza ha sido asesor, bueno, ha tratado el tema de extinción de dominio en Colombia, pero también ha estado siguiendo de cerca el proyecto de ley que al parecer hoy iniciaría el debate en la Asamblea Nacional del Ecuador. Doctor Ormaza, bienvenido, buenos días.
un primer acercamiento a esto que ya parece entonces que toma un rumbo al año de haber sido presentado el proyecto. Bienvenido.